Hola, muy buenos días querida comunidad de primer ciclo básico, soy David Rojas, el encargado de convivencia escolar de primer ciclo. Hoy vamos a retomar este trabajo que estamos desarrollando semana a semana para que conozcamos los conceptos que nos permiten entender y de esa forma también prevenir situaciones de violencia y acoso escolar. Hemos trabajado ya con el concepto de agresividad, fue con el que comenzamos esta unidad de trabajo y abordamos las distintas situaciones que provocan esta reacción espontánea que tienen nuestros estudiantes y las personas en general y los mecanismos de defensa y trabajo en casa para poder abordarlo. La semana pasada trabajamos también cómo abordar los conflictos y de qué se tratan, como también una experiencia social que está siempre presente en nuestra vida. La diferencia siempre va a radicar en cómo la trabajamos y las oportunidades que podemos tener frente a estos conflictos. Hoy día vamos a trabajar de un tema que es mucho más serio y que debemos conocer y entender. Este es la violencia escolar. Bueno, comenzaremos hablando de qué es la violencia escolar. Para eso vamos a dar un poco de contexto. Chile contiene dentro de su legislación la Ley 20.536, la que se llama Ley de Violencia Escolar. En ella se define el concepto y también la forma en que las escuelas deben prevenirlo, abordarlo y reaccionar. Sin embargo, es importante destacar que la violencia escolar, cuando se transforma en un acoso, que vamos a trabajarlo la próxima semana, es considerado un delito. Por hoy vamos a tratar de entender este concepto que no es fácil y que por lo general lo utilizamos de manera muy ligera cuando en realidad estamos hablando de situaciones muy graves. La violencia escolar es un fenómeno cultural, está presente en todas las naciones y en todas las escuelas y sus razones que la provocan son multicausales. Se trata, en este sentido, de relaciones que se caracterizan por usar de forma ilegítima la agresividad o la violencia, en este sentido, el uso de la fuerza y del poder contra una persona con el afán de dañarlo, ya sea en términos físicos o psicológicos. Al ser un hecho cultural, es importante que entender que esta violencia se transmite, se aprende o se imita. Por lo cual, la apertura a las posibilidades para poder detenerla justamente tiene un sentido formativo. En las medidas que las comunidades integralmente son capaces de prevenirla, tenerla en su relato institucional y en la casa estar constantemente trabajándola para justamente generar la identificación temprana o la prevención de que nuestros estudiantes sean quienes la ejerzan, la mejor manera de promover una buena convivencia escolar. Cuando nos encontramos con estudiantes del rango etario que trabajamos en este primer ciclo, es importante también detenerse a pensar que no necesariamente la violencia escolar conlleva una intencionalidad premeditada. En este rango etario, por lo general, la intencionalidad de hacer daño responde a una conducta de agresividad, que es espontánea, es un modo de reaccionar frente a un estímulo que está afectándolo emocionalmente, como lo vimos en nuestro primer video. Sin embargo, no quiere decir que esa conducta agresiva, al ser reiterativa en el tiempo, pueda ya considerarse como un acto de violencia intencionada. Por lo cual es importante que entendamos cuáles son los conceptos y los tipos de violencia que podemos encontrar dentro de las comunidades escolares. El primero de ellos, y el más frecuente, es la violencia psicológica o emocional, la cual tiene que ver con las descalificaciones, las amenazas, los insultos o las burlas reiteradas con intención de afectar a quien yo estoy refiriéndome de esa forma. Esto también puede pasar entre adultos, no necesariamente la violencia escolar solamente alude a los estudiantes. Estas situaciones también pueden pasar entre apoderados hacia estudiantes o dentro de otros adultos de la comunidad escolar. Otro elemento también muy relevante es la violencia social, que tiene que ver más bien con la manipulación o la relación a la participación de un estudiante dentro de un grupo de sus compañeros o compañeras de curso. De esa forma se trata de excluir, apartar o de que un grupo de personas se inclinen a perjudicar a este otro. A esa acción que involucra a un colectivo se le llama violencia social dentro de las escuelas. Otro elemento que también se da en otros rangos etarios, pero es importante de conocer, es la violencia contra la infraestructura de los espacios escolares. También se trata de aquellos actos que producen un daño deliberado al edificio, al material, a los distintos recursos o elementos pedagógicos que se utilizan para poder obtener la educación. Ese acto de violencia también está dentro de nuestro reglamento interno y dentro de la legislación actual chilena, está sancionado y se debe abordar, prevenir y reaccionar de buena forma.
Finalmente también tenemos la violencia física. Se refiere a aquellas peleas que incluyen actos de contacto físico entre los participantes que se están agrediendo. Podemos ver estas situaciones con actos de combos, patadas, empujones que terminan dañando la integridad del estudiante que se ve afectado por esta situación. Todos los tipos de violencia son elementos que debemos erradicar de nuestras culturas escolares, y conocer y diferenciarlos es una forma también de saber prevenir para poder actuar y acudir a los espacios y los especialistas que pueden contribuir a que estas situaciones se detengan. ¿Cómo podemos prevenir la violencia escolar? Como dijimos al comienzo de este video, la violencia escolar es un hecho cultural, por lo cual hay distintos factores que lo provocan y deben tratarse de forma factorial, pero también a nivel integral. En otras palabras, debe estar incorporado en nuestro discurso diario la prevención de la violencia para que se incorpore dentro de la sala de clase, dentro del recreo, el patio, pero también dentro de la casa. En la mejor forma de poder demostrarles a nuestros estudiantes desde prekinder a cuarto básico cómo prevenir la violencia es modelando justamente del mundo adulto que no debemos tener reacciones violentas frente a los estímulos que están a nuestro alrededor. Por eso las comunidades es importante saber reaccionar, y en nuestra escuela, nuestro manual de convivencia escolar nos indica de qué forma debemos abordar cuando suceden estos actos de violencia escolar. Un primer elemento son las de carácter disciplinario formativo, en donde a nuestros estudiantes que son quienes ejercen la agresión o quienes están siendo agredidos por actos de violencia, se les acompaña y se les trabaja de manera individual y colectiva con la intención de solucionar el conflicto de una manera pacífica y dialogada. También existen sanciones de carácter disciplinar, como por ejemplo es la suspensión, la notificación a los apoderados u otras que están dentro también de la Ley General de Educación y que invitan a las comunidades a abordarlas siempre de manera formativa. Otro elemento importante destacar es el protocolo que tiene relación con la notificación de actos de violencia escolar, que está disponible en cualquiera de nuestros establecimientos. En otras palabras, reaccionar con la violencia escolar no solamente tiene que ver con una sanción disciplinaria dentro de nuestro manual. El enfoque es formativo y es de acompañar a ambas partes que se ven involucradas en estos actos de violencia, justamente para que no se reiteren en el tiempo y evitemos de una u otra manera el acoso escolar o el bullying. De esta forma terminamos por hoy este trabajo para que conozcamos un poco mejor los conceptos de violencia escolar. Como vimos, la violencia es un fenómeno cultural que se debe abordar de manera integral. Esto incluye a todos los actores de la comunidad, desde los estudiantes, los trabajadores, pero también las familias, quienes son la primera entrada para poder prevenir, detectar y notificar estas situaciones. Espero que les haya gustado el video y en la próxima oportunidad trabajaremos lo que es el concepto del bullying. Hasta la próxima.